ver si mejoro. Bueno, en realidad, los objetivos de desarrollo sostenible, ustedes saben que son 17, y la verdad es que si yo trato de hablar sobre el cambio climático en 15 minutos, imagínense si habláramos de los 17. Así que, ¿y por qué el cambio climático? Bueno, es uno de los aspectos que vinculamos con las acciones que pueden realizar las cooperativas. En parte creo que le puedo dar una respuesta a Santiago con sus muy buenas intenciones respecto de lo que significa el trabajo con las cooperativas, porque él se refirió mucho a los municipios, pero la verdad es que los municipios son entes políticos, son fundamentales para nosotros, pero nosotros tenemos al alcance de nuestras manos a entidades de primer grado como cooperativas y mutuales. Yo en este caso me voy a referir exclusivamente a cooperativas. Como dije, son organizaciones de primer grado y que están atravesadas por estas cuatro dimensiones de salud ambiental, social, económica y política institucional. Es decir, que estas dimensiones están interrelacionadas y indudablemente solemos decir que los objetivos de desarrollo sostenible, así como este en particular, forman parte del ADN de las cooperativas y las mutuales. Fíjense ustedes que se vinculan con los ODS. En estos momentos nosotros desde el colegio trabajamos con cooperativas y mutuales sobre la confección del balance social, y ya se está trabajando con los principios cooperativos que estructuran, digamos, son como el armazón de los balances, que en realidad son informes sociales más que balances, y los vinculan con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que donde va principio 1, que es el de membresía abierta, ya lo vincula con igualdad de género, con otros, ¿no? Entonces, eh, tenemos un caso, digamos, de una cooperativa en Fuentes, provincia de Santa Fe, que ya lo ha incorporado y es muy, muy gráfico en ese sentido. Ahora, si pasamos, Natalia, eh, bueno, el cambio climático, hay dos factores. Uno es geológico, pero lo geológico no lo llegamos a comprobar con nuestra existencia sobre la Tierra, digamos. Nos supera en cuanto a la velocidad con que se produce. Lo que realmente a nosotros nos preocupa es el cambio que produce la propia actividad humana. Y en ese sentido es que sabemos que la quema de fósiles, hizo una muy buena observación, Enrique, respecto de destinar eh, ese porcentaje a la exploración de gas. Yo diría como él que, bueno, a lo mejor es como para verlo en otro momento, pero sí tener en cuenta que la quema de fósiles naturales, la tala de árboles y la explotación del ganado son, entre otros factores, muy, muy, muy significativos. Y, y en esto tiene que ver absolutamente toda la actividad humana. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Y acá vamos, sí, a la siguiente. Eh, yo no tengo prejuicio en asignar la responsabilidad máxima al neoliberalismo. Fíjense que digo neoliberalismo y no digo capitalismo, y no quiere decir que considere que el capitalismo sea un sistema justo. El tema es que nosotros vivimos en un sistema estructurado en base a las formas de intercambio que se producen mediante la economía capitalista. No, nosotros, particularmente como la mayor parte del mundo, no conoce
otro sistema económico que el capitalismo. Ahora bien, el capitalismo tiene facetas, y el neoliberalismo es la expresión más descarnada que tiene el capitalismo y que es la que indudablemente arrasa precisamente con todas aquellas cuestiones que justamente los 17 principios de las Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible mencionados por las Naciones Unidas, precisamente se ocupan de desmontar uno a uno. Es decir, cuando hablamos de fin de la pobreza, no es una preocupación del neoliberalismo. El hambre cero no es una preocupación del neoliberalismo. Y así seguimos. ¿Qué pasa con la salud? La salud, si no es negocio, no llega a toda la población. La educación está reservada solamente para los grupos de poder. Y así con cada uno de los principios. No me quiero extender mucho en eso. Pero quiero decir que tenemos que ser muy enfáticos en el tema de que tenemos que tener muy presente, digamos, quiénes representan esa faceta, porque nosotros cuando votamos, estamos votando un sistema que toma en cuenta las preocupaciones que nosotros aquí estamos manifestando, y hay otros que manifiestan directamente políticas que tienen que ver con las minorías y tienen capacidad de cooptación como para lograr la adhesión de buena parte de la población, aún incluso de aquellos que se perjudican. Entonces, ahí tenemos nosotros un trabajo por delante, que es el de poner en claro realmente quiénes representan los intereses y desnudar sus intenciones ante toda la comunidad. Esa es una de las partes de nuestras responsabilidades, porque si no, no le estamos adjudicando responsabilidad. Si decimos el ser humano es el que flagela el planeta, en realidad no estamos diciendo gran cosa, no estamos adjudicando responsabilidades concretas, y hacia eso tenemos que ir, porque estoy seguro que los que estamos aquí no somos parte de los que generamos los mayores perjuicios para el planeta, al contrario, estamos operando a favor de él. Entonces, quiere decir que en realidad estamos hablando de que hay responsables que no estamos nombrando, y yo le pongo entonces este nombre, es el neoliberalismo. Ahora, con respecto a por qué no podemos cambiar el capitalismo, bueno, yo en un trabajo que después ustedes van a ver, que lo pueden recibir si lo piden, hablo de lo difícil que es cambiar el sistema económico en el que vivimos, pero sí tenemos que intervenir sobre él. La Alianza Cooperativa Internacional, en el año 2012, se propuso modificar el séptimo principio cooperativo, que habla sobre la participación de la comunidad, digamos, la vinculación de las cooperativas con la comunidad. Y en ese momento, lo voy a mencionar, lo voy a leer textual, porque quiero demostrarles cómo a veces buenas intenciones quedan en el camino. En 2012, la Alianza Cooperativa Internacional, en su cumbre anual, decía: las cooperativas son organizaciones que existen en primera instancia para el beneficio de sus miembros. Por esta fuerte asociación con sus miembros, casi siempre en un espacio geográfico específico, la mayor parte del tiempo las cooperativas están íntimamente ligadas a sus comunidades. Tienen la responsabilidad especial de asegurar la continuidad del desarrollo de su comunidad en los aspectos económico, social y cultural. Tienen la obligación de trabajar constantemente por la protección y sostenibilidad ambiental de su comunidad, incidiendo, y ahí lo vinculo a lo que decía Santiago, incidiendo en la adopción de políticas públicas coherentes. Sin embargo, es la responsabilidad de los miembros de definir qué tanto y de qué manera sus cooperativas
contribuirán a su comunidad y medio ambiente. En todo caso, esta es una responsabilidad que los miembros no deben esquivar. Entonces, llegamos a que se establecieron, si vamos a la próxima, Natalia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero el hecho es que un tiempo antes, sí, nos paramos ahí, porque justamente lo que quiero mencionar es que meses antes de que las Naciones Unidas se pronunciaran sobre o definieran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, prácticamente la mayoría de estos principios o de estos objetivos estaban contenidos en la encíclica del Papa Francisco. Es decir, que es una preocupación que trasciende todos los niveles. No solamente está en las agendas ambientales, está en la vida cotidiana y está hasta en la vida religiosa. Es decir, es un compromiso que el ser humano tiene que asumir consigo mismo y tiene que desarrollar acciones concretas para incidir sobre eso. Porque lo que nos hace de mal es producto de malas decisiones, de personas que nosotros hemos elegido. Y eso nunca debemos dejar de tenerlo en cuenta. Así que yo los invito a que recorran la encíclica y van a descubrir allí con el cuadro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible la anticipación que hizo el Papa Francisco de todas estas problemáticas. El objetivo 13 en particular, el de cambio climático, para las Naciones Unidas, planteaba las siguientes metas: fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. El segundo punto, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Y el tercero, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Y ahora vamos, en la última parte de mi exposición, a qué pueden hacer las cooperativas. Y ahí es donde yo lo vinculo con mucho de lo que dijeron tanto Santiago como Enrique antes, y es que sí hay cosas que se pueden llevar a cabo. Y es que las cooperativas son representantes de sus comunidades y son figuras importantes en sus respectivas comunidades. Es decir, son altamente representativas. Nosotros tenemos que trascender la mera acción individual, sino llevarla a cabo a través de acciones colectivas, como están haciendo Jóvenes por el Clima, o como lo hace Enrique a través de las representaciones que él hace de acuerdo a su profesión. Entonces, tenemos a favor que las cooperativas están en permanente contacto con sus comunidades. Por lo tanto, son muy importantes portadoras de los mensajes que tienen que ver con las buenas prácticas ambientales que la comunidad tiene que desarrollar. Entonces, tienen la posibilidad de incidir con ellas, pero no solamente con su comunidad, digamos, con sus miembros, con los propios miembros, sino también en las vinculaciones intercooperativas, porque en las localidades, desde las más pequeñas a las más grandes, no hay una sola cooperativa, y entre ellas pueden vincularse para desarrollar acciones sinérgicas. Entonces, pueden captar todas estas preocupaciones. Esto es incluir la participación de órganos de la comunidad que puedan llevar sus preocupaciones a este ámbito y de allí potenciarse como para poder desarrollar acciones concretas de cómo
cómo combatir ese punto que preocupa, en este caso particular, con el cambio climático. Y por último, está el factor educativo. Ahí vamos a las conclusiones. Ahí va, que estamos en tiempo. Poneme las conclusiones. Educación. La educación cooperativa y mutual en las escuelas primarias y secundarias permite justamente instalar la educación ambiental como uno de las grandes preocupaciones que tienen las organizaciones de base como son cooperativas y mutuales. La integración cooperativa, ya dije, que permiten una intervención sinérgica y proyectadas a poner en conocimiento de la población sobre las buenas prácticas ambientales en todos los aspectos. Y finalmente, considero, y esta es una propuesta concreta que yo hago a las cooperativas y que pienso militar, es que las cooperativas tienen recursos como para constituir equipos interdisciplinarios que puedan vincularse a través de una suerte de mesas intercooperativas en donde estén captando las problemáticas de la localidad y poder incidir sobre las políticas públicas. Es decir, potenciar la acción ciudadana para que desde los poderes políticos se reciban las preocupaciones y se transformen en políticas públicas. Sin reclamos no hay cambios. Eso es lo que yo postulo a través de la formación de estas mesas que tienen que dar como resultado la posibilidad de incidir sobre esto que hablábamos antes de políticas públicas. Gracias.